el entorno te empieza a aburrir, no vives lo que antes vivías porque ya no te llama la atención. Segunda, no es muy bien recibido por el entorno social ni la familia, porque todos te ven raro, te ven un bicho anormal y te van a presionar para que tú vuelvas al redil. Eso es lo más común. Tendrás críticas, o sea, habrá muchas cosas que van a estar presionando para que el sujeto vuelva a ser un ciudadano. Y finalmente, pues tú, contigo mismo, pues las costumbres que antes a lo mejor te gustaban, ¿no? No te sugiere la transformación cosas de golpe, pero sí te dice, por ejemplo, si normalmente al principio sobre todo es el camino medio. Si tú acostumbrabas a tomarte pues alcohol y cosas así, no te lo quites, pero sé medido. Mídelo. Mide tus relaciones sexuales hasta cierto punto, no con quien caiga, vamos a llamar así. O sea, te va pidiendo que vayas disciplinando tu vida y después, dependiendo también tu propio desarrollo, decidirás si te pide que te eximas de alguna cosa que ya no encaja. Porque tú decidiste dentro del desarrollo interior pues una vía más compleja, ¿no? Porque hay dos vías, como lo hemos comentado el otro día, la vía del estudiante de teosofía, que pues a pesar de ser aparentemente más accesible, tiene lo suyo. Y la vía del sendero oculto, esa sí te exige mucho, te exige compromisos, tienes que eliminar ciertas cosas de tu vida, o sea, te va llevando a otra vertiente del proceso y se vuelve, ahí está la aprobación, hay una aprobación en ese periodo, en el primero no tanto, siempre habrá cosas, pero no así. Entonces, para la personalidad significará pagos que hacer, por supuesto. Y bueno, tú tendrás que decidir, porque eso no es obligatorio, ¿no? Yo creo que se vuelve complejo para la personalidad el tema del cambio. Ella está acostumbrada a su espacio de confort, a vivir cómodamente, y tú de repente le levantas a las 6 de la mañana para meditar y vas a hacer no sé qué cosas a un curso y vas acá y pues ella empieza a preocuparse porque sabe que empiezas a disciplinarla. Antes hacía lo que le daba la gana. Entonces habrá un rebelarse al principio contra esa disciplina. Después, cuando veía que está perdida, que ya no tiene mucha fuerza para ese rebelarse, pues recurrirá a otras cosas, o te hará sentir que estás haciendo lo que quieres, pero seguirás todavía bajo su control. Tiene muchas mañas. Le hemos vuelto así, llena de mañas para controlarlos. Poco a poco vas a tener que decidir por vivir lo que profesas, cosa que es muy complejo para muchos, ¿no? Ser coherente, perseverar, disciplinarte, purificar tu vida, cuidar los pensamientos. Entonces empieza a haber una serie de exigencias. Eso lo pongas tan difícil. ¿Eh? Que va a salir con eso, no, bueno, No, eso, como yo siempre lo digo, cada quien va a su aire y a su ritmo y puede ir. Y como decía el caso de Hércules cuando trasladan los bueyes, pueden pasar vidas de que tú lo hagas totalmente. Muy bien lo hindú, ¿no? Pues Tenemos sí. muchas vidas. Sí, tranquilos, que esto va para largo. Él porque no ha venido a cenar estos días, si no, pues lo hubiera conocido en ese ambiente. Hay que hacerlo, de todo el mundo. hay que hacerlo al estilo Cruise. ¿Cuándo hay que hacerlo? Mañana. Hoy no, mañana. Así estamos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Porque para el ser interior no hay pérdida, no hay sacrificio, siempre se sacrifica la personalidad. ¿Ya le contestaron? Sí. Bueno, me quiero atrever a poner el siguiente y nos vamos al descanso, ¿les parece? Ya estamos en el infierno. Ya ve que hay en el diagrama la bajada a los Ahí infiernos. estamos todos los días. Cerbero, Can, de muchas cabezas, es el guardián del infierno.
Hércules está cansado y triste y el mundo de los muertos es sombrío. El héroe se inicia en los misterios de Eleusis. Es muy interesante ustedes que alguna vez, los que puedan ir a Grecia, vayan a Eleusis. ¿Sí? Todavía hay vestigios de ese gran centro. ¿Cómo has dicho? Perdón. Eleusis. Ah, Está a 20 kilómetros de Atenas. Y en un taxi se pueden ir desde Atenas. Está todo rodeado porque como los griegos son cristianos ortodoxos, son un poco raros contra lo que antes eran los paganos. No lo han recuperado como debía ser, pero lo tienen como rodeado, ¿no? Y han construido casas alrededor, y en medio está lo que en un momento dado fue uno de los grandes centros místicos de Grecia. Ahora está, pues, ¿por qué se inician los misterios de Eleusis? Los misterios de Eleusis te ayudaban, de acuerdo a los comentarios que hace Platón o hacen algunos otros autores, filósofos que participaron, a prepararte para ir al más allá con la bendición de los dioses. O sea, ibas como ya con un anticipo de que podías transitar el proceso y no tenías que temer a nada de lo que pudiera pasar en el tránsito. Porque aquí hay un teléfono que suena. En la escena más importante que ayer comentaba, la epopeya, durante la ceremonia, los dioses bajaban y recibían a los mistai, así se llamaban los iniciados, mistai, que llevaban una antorcha, se les distinguía por una antorcha y una túnica. Caminaban en una peregrinación desde Atenas hasta... había dos misterios, los menores y los mayores. Los menores eran en mayo y al siguiente año los mayores en septiembre. Pero si no pasaban los menores no podían hacer los mayores. Y a los mayores... Los menores, en los misterios menores, cada neófito estaría un tiempo determinado, ¿no? Sí. Y luego ya se presentaría... Se llevaban a cabo en Atenas. Junto al río Ilisos se metían los mistai con un cerdito. Y se bañaban con el cerdito ahí. Y se metían a la ceremonia de purificación. Entonces, ante el gran sacerdote o hierofante, se llevaba a cabo una interesante ceremonia donde trasladaba los pecados o las suciedades del mistai al cerdo. No es raro ese fenómeno, porque acuérdate que Jesús le quita a un poseído y se lo pasa a una piara de cerdos y ya se tira. Lo tira por el precipicio. Sí, o sea, hay un simbolismo muy interesante que habría que analizar. Ya después de que se pasa, pues matan al cerdo y ellos están como más preparados. Bueno, después meditan y pasan algún tiempo preparándose para el año siguiente. No pueden cometer ningún acto donde se derrame sangre. No, hay una serie de condiciones que les ponen para la siguiente ceremonia un año después. Y al año siguiente empieza la peregrinación desde Atenas, porque antes las más importantes eran las sacerdotisas. Llevaban las figuras de los símbolos sagrados de Deméter, la gran diosa del madre. Iban en una larga peregrinación. Dicen que varios autores históricos de Grecia dicen que llegaban a ver hasta 30.000 sujetos mistai caminando por la vía sagrada que llegaba de Atenas a Eleusis. 30.000, y que gritaban el nombre de la hija del hijo de Deméter, que tiene que haber un simbolismo mágico ahí también. Una de las pruebas por las que pasaban es que había un puente y ahí habían cargado un grupo de personas que les insultaban. Sí, les decían de cosas, y los mistai tenían que espiar y seguir, ¿no? En realidad era una especie para ver qué tanto, toda una forma simbólica, ¿no? Llegaban a Eleusis, se quedaban ahí, se guardaban había ceremonias en las noches, antes de que al siguiente día se llevaba a cabo la gran ceremonia de la epopeya. Probablemente de todos los mistai, ¿no? Habría varias ceremonias, porque el salón donde se recibía a todos los mistai no es tan grande como para recibir a 30.000. Probablemente se hacía en partes, ¿no?
Ahora quedan gradas y está muy interesante el lugar si lo visitan alguna vez. Pero esa era la idea y por eso Hércules se somete a los misterios. Después se confía a Hermes. Acuérdense que Hermes es el mensajero de los dioses que lo puede ayudar a llegar hasta los infiernos. O al Hades. ¿Vale? Les reparto el material. Si se fijan, el mito nos está llevando de primero purificarse como personalidad, lo va llevando a trascender más cada vez experiencias de otro tipo. A ver, traten de contestar las preguntas y nos vamos al descanso. Ninguna arma ni nada por el estilo, tiene que ser directo con él mismo. Como que hay experiencias que ustedes y yo las tenemos que hacer directas y no valernos de nada para poder resolverlas. Hay una ceremonia que se hace con las manos, en que uno le presenta en la ceremonia las manos a las energías, a las jerarquías. Las manos tienen una cosa interesante. Tú cuando enseñas las manos, no sé si son los musulmanes los que lo hacen, ¿no? Creo que hacen en la ceremonia, no recuerdo bien. No estoy seguro. Para dar gracias. ¿Qué hacen? Sí, Hacen esto. el cristianismo también se ve el Padre Nuestro así, dando las gracias. En el budismo zen, de monjes, de la rodilla, Y hace a la esto. cabeza y hace así. Sí. Y los egipcios también, en la ceremonia de los misterios de Isis. Yo estando en el retiro ese que hice en Dharamsala, me acuerdo que decía el lama, el hecho de que tú presentes las manos es que estás presentando tu honestidad y tu sincera acción ante lo que estás pidiendo. Se vean mis manos, mi intención es positiva. Quiero hacerlo bien, quiero ayudar. Y el hecho de hacer esto es que te ven. Una vez tuve un sueño, muy raro este sueño. Estaba yo en el retiro este de Dharamsala, en Tushita Meditation Center, y al final de los 10 días hubo una ceremonia alrededor de uno de las, ¿cómo se llaman las figuras estas budistas donde están las reliquias? ¿Sobre estupa? Una estupa donde había reliquias del lama Yese, uno de los fundadores, en una estupa. Y había ahí reliquias del lama Yese. Entonces al final se hacía una ceremonia, porque él fue uno de los fundadores de ese centro. Me acuerdo que hicimos alrededor una vela en la noche, se hizo una serie de mantras y oraciones. Vale. Yo esa noche tuve un sueño. Y me acuerdo que estaba yo en el sueño, estaba la estupa y sentado enfrente estaba el lama Yese, que había muerto a tiempo de había muerto. Y me veía y se me acercaba, enséñame las manos. Me decía, enséñame las manos. Las veía y dice, no, todavía no. Y se iba. Mira, bueno, un sacerdote de mi parroquia que murió, que era joven, Rafa, él me enseñó una cosa también, mi entrada yo en Sofía, a una conversación que tuvimos que hablar de una para él, y me dijo, cuando te levantes, pones así las manos, claro, él hablaba de Dios, que es que era también muy mítico, y dices, aquí estoy, llénalas de lo que tú quieras para este día. Sí. Tú ofreces. No quieres decir más. Se supone que cada uno ofrece lo que se hace en un día para el bien de la humanidad. ¿Sí? Claro. Ese es el objetivo. ¿Sí? Por lo menos en enseñanzas teosóficas, dice, yo ofrezco que toda la actividad que hoy voy a realizar la dedico al bien de todos los seres humanos para que dejen de sufrir, ¿no? Y alcancen la iluminación. Una cosa así. Es como una fórmula. Y eso inicias todo un día con una fuerza más positiva. Después tienes que reforzarlo con la meditación, ¿no? Después, etcétera, etcétera. Pero sí, yo he visto eso no solamente en la tradición, como lo dice Tere, cristiana, sino en otras tradiciones. Y viene desde la egipcia, porque los egipcios se presentaban ante la divinidad con las manos. ¿Se acuerdan que hay
muchas estatuas que están así, las figuras de los faraones con las cosas en las manos. ¿Sí? ¿Ya lo terminaron esto? Vale, ¿les parece que descansemos? Los revive, les da otra vez vida, le hace el miembro que se lo había comido un pez porque fue uno de los pedazos que no consiguió recuperar, lo hace de cera y ella se posa y queda embarazada de Osiris en estado post-mortem. Eso es un símbolo muy interesante. En el momento en que muere la antigua personalidad, se genera ¿qué? La nueva opción, porque el embarazo de Isis es de Horus, y Horus es el nuevo Osiris, pero renovado. ¿Y a dónde va Osiris? A ser el jefe o el rey del más allá, del Hades, se puede decir. O sea, vuelve otra vez a aparecer el símbolo de ir al más allá, donde él va a gobernar, ¿no? En el mito de Isis y Osiris. O sea, vean ustedes la correspondencia importante de que si no bajo hasta mis profundidades, no puedo subir al cielo. Eso lo dice muy claro a Dante en la Divina Comedia. No hay vuelta de hoja. El que no baja a los infiernos nunca subirá al cielo. También la noche oscura del alma se repite También. continuamente. Exacto. Quien no tiene su noche oscura tampoco puede tener un nuevo amanecer. Y es que la personalidad quiere que, como dicen, me quiero realizar, quiero iluminarme, pero sin ningún problema. A lo mejor tomo una droguita y así ya veo colores y me entretengo, por eso me voy a las cosas simples, sencillas y fáciles, ¿no? Despierte Kundalini en un fin de semana, pues sí, pues lo despierto y no tengo muchas cosas que hacer. O sea, el supermercado espiritual está vigente porque las personalidades no quieren hacer esfuerzos. Quieren todo pues, fácil, sencillo, sin hacer ningún sacrificio. Y rapidito. Y fantástico. Hombre. Sin sufrir. Porque han ido a Cartoli, han dicho aquí y ahora. Eso. Muy buena. A mí me llama la atención lo de la manzana. Bien. Lo de la manzana es muy interesante. Y ahora es de oro. Son Y de tres, oro. Y son tres. Les reparto las manzanitas. No sabor, encima de lo que te dicen, y ahora, encima que está el trabajo. Vale. Son 2 hojas. Ahora son 2 hojas, porque es el final del mito. Atrás viene ya la muerte de la servidumbre de Hércules. Ha terminado, la muerte de Hércules, y cómo lo convierte en una constelación. Recuerden que hay una constelación astronómica que es la de Hércules. ¿Tienes ahí? No la traigo, pero yo quiero conseguirla para subirla. Yo me la sé de memoria, si quieres te la puedo pintar. Dibújala. Dibújala. Sí, se ve como una especie de individuo, ¿verdad? Mira, ahora te escribo lo que significa. ¿Qué es esa de Hércules? Ahí no se ve, ¿no? No se ve, ¿no? Con el azul. Lo que Aquí está. simboliza, esto se pinta las estrellas, lo que simboliza es el cuerpo de Hércules, Sí. las piernas, aquí, luego este brazo que emite la maza Sí. de Hércules y este que es el escudo. El escudo que como se fuese dirigiendo, que estaría a la cabeza, y este es el escudo que él maneja. Y una Qué constelación. guay. Muy interesante, ¿eh? Sí, ¿Es sí. una constelación? De Sí, Hércules. la de Hércules. Ah, Yo no la he conseguido, la iba yo a buscar para meterla, pero pues no. Está al lado de la de Ofiuco, que está aquí. Ofiuco. Ajá. El 13 símbolo del zodiaco que dice. qué interesante. A ver, contestemos las manzanas. Son pocas preguntas porque ya me parecía que era parte del final. Falta una copia. Falta una. Mira, está aquí. Esa es. A ver, sí. Ay, verdad. Las preguntas son sustanciales. Estoy dispuesto a luchar y entregar mi vida para la obtención de la verdadera sabiduría. Si recibo un regalo del alma, lo compartiré con los demás. Los frutos de mi desarrollo interno son solo para mí. Está decidido a realizarse como ser humano, sanar su vida y después sanar e instruir a los demás. Y al final ese es el objetivo. Lo que yo consiga lo debo compartir. ¿Sí? Que en el fondo, bueno, que es una de las enseñanzas teosóficas más importantes. Todo el conocimiento y lo que tú consigas debes compartir. Obvio, compartirlo para el que realmente está interesado.
no vamos a andar de misioneros. El objetivo aquí no se trabaja la misión, ser misionero. Si la persona quiere saber, hay que ayudarla. Pero no voy a andar tratando de convertir a la gente como hacen algunos movimientos, ¿no? Hay que respetar en ese sentido. ¿Quiere saber algo más? Entonces yo le puedo dar. El maestro de sabiduría, Calche, decía, por lo menos a una persona usted en su vida le debe ayudar si le pide ayuda para conducirlo en el sendero. Él hablaba de una. Entre más hagamos, mejor. Si es que se presenta como oportunidad. Aparentemente el final de Hércules es muy doloroso, pero en realidad todo es simbólico. Y ahorita lo hablamos. Acaben de contestar a ustedes de la manzana. Pues sí, Hércules no era, pues era un héroe y tenía pues también su, así que, como decimos, era de ojito fácil. Y se había casado con Deyanira. ¿Se acuerdan del que le pidió que se casara con su hermana? Pero pues ella sabía que Hércules pues, se había enamorado de una chica que se llamaba Lole. Entonces Deyanira sufría mucho. En un momento dado, un día estaba Deyanira, quería cruzar un río y se le apareció el centauro Neso, que quiso poseerla. Ella pegó de gritos, lo oyó Hércules y mató a Neso. Y en el momento en que moría Neso, para vengarse de Hércules, dijo, toma de mi sangre para que prepares un brebaje y te protejas de que te engañe Hércules con otra mujer. Deyanira tomó eso y lo guardó. Y cuando se enteró que estaba enamorándose Hércules de esta Lole, un día que iba a hacer una ceremonia a Hércules en honor de Júpiter, le empapó su manto con el veneno. Se lo pone y le desgarra la carne, se le queda pegado y penetra el veneno. Entonces, él estaba sufriendo mucho. Deyanira se suicida, porque no sabía qué era lo que había pasado. Y Hércules se tira una pira de fuego y ha recibido un elogio por los dioses, donde después lo colocan. Ahí estamos hablando de la iniciación, ¿sí? La transformación. Ya el Hércules que era, deja de ser. Por eso se le pega el manto y debe sacrificar a la personalidad, lo último que quedaba para poder elevarse a las estrellas. Entonces, puede ser, para cualquiera que lea el mito, le puede parecer pues, un final muy desagradable después de tantos trabajos, pero al contrario, es un final para elevarlo a la categoría de que él merecía, ¿no? Estar en las estrellas. Una cosa, es Iole, la hija de Éurito. Iole es la que él se enamora. Lole no, Iole. Eso es una I mayúscula. Y yo he leído Loli. La última pregunta que tienen ustedes ahí en medio, ¿está dispuesto a disciplinar su personalidad? Eso es lo que veo. Dentro de su propio ritmo, para que finalmente se relegue y se libre verdaderamente. El tema de la personalidad, que en todas las tradiciones es muy mencionada, que es el gran obstáculo para la realización. Pero eso no niega que sea necesaria en el proceso, ¿no? Yo recuerdo que hay un dicho, creo que de Advaita Vedanta, dice, primero te llenas para después vaciarte. Primero te llenas de la información, la preparación, la educación, todo. Y después tienes que decir fuera. O sea, hacer a un lado la personalidad. Entonces, para mucha gente le cuesta trabajo entender eso. Que tengamos que vaciarnos para poder realmente ser nosotros, pues sí, porque la estructura inferior entorpece mucho el proceso de crecimiento. Pero sin esa estructura nosotros no hubiéramos llegado a ese estado, ¿no? A ese estado de realización. Insisto, la alegoría
Sí, la imagen simbólica es un puente. Dice, la mente es un puente, la mente de la personalidad y de la parte superior. El puente es para cruzar el río de la vida. Pero ustedes y yo nos quedamos a la mitad del puente. Nos gustó. La mente tiene muchas cosas, muy poderosa. En lugar de cruzar, nos hemos quedado a la mitad. Entonces, la mente tiene esa doble función. Nos puede retener o nos puede liberar. Sin la mente no nos liberamos. Pero la mente también nos puede sojuzgar, desde el enfoque de la personalidad. La mente es el instrumento que nos libera y es el que necesitamos en el Devachan o paraíso para poder experimentar lo que tenemos que experimentar. Sin mente no hay... Bueno, eso suena muy dark. Sin mente no hay paraíso. ¿Se acuerdan ustedes el título ese? Y si es así, sin mente no hay paraíso, porque si en la segunda muerte no alcanzamos a tener la mente, no hay Devachan. Nos congregamos a quedarnos en el astral y regresar a encarnar sin haber experimentado el Devachan. Que los únicos que pasan por esa experiencia son los brujos y las almas malvadas. No llegan a tener Devachan, ni siquiera segunda muerte, o apenas alcanzan algo, y son regresados a encarnar. Entonces la mente es un instrumento que vale la pena darle la importancia que es, disciplinarla, para saber dirigirla y utilizar su poder, que lo tiene. Limitado, pero lo tiene. Igual que la personalidad. Sí. O sea, realmente necesitamos, como dicen, el caballo para poder ir adelante. El problema es que nos creamos el caballo y no la querramos dejar. Ese es el problema. Perdón, ¿hablas de la mente concreta? No, de la mente superior. Pero cuando tú hablas de la mente, en realidad hay una mente solamente. Durante las X cantidad de encarnaciones que tú y yo hemos tenido, esa mente se ha ido dividiendo lentamente entre una mente que ha permanecido solidaria y leal a lo superior y una mente que se ha embelezado con las de animal que está abajo. Entonces, esas energías se han movido. Es la misma, solo hay una mente, Mahat, que es la misma mente que que nos fue dada por una jerarquía. Entonces, el que se haya prostituido la mente concreta al acercarse al animal, a la materialidad, pues es parte de la evolución, para poder liberarnos y volver a unificarse nuevamente en la mente. Por eso en la segunda muerte, la parte de la mente superior trata de tomar lo más que puede de su propia naturaleza inferior hasta donde puede, y todo va en función de cómo vivimos y cómo usamos la mente en este plano. ¿Sí? Entonces, si usamos la mente más para hacerlo más equilibrado, pues poco queda en el cascarón astral cuando nosotros nos retiremos a otros planos. Y el cascarón pues tendrá ahí un poquito de mente que repetirá como perico, pero no habrá otra cosa porque lo principal se fue. Sin mente ahora sí que no hay experiencia superior. Esto queda claro. Sí, por eso la jerarquía, los anishvatas que nos dieron la mente es una jerarquía muy misteriosa. Y los únicos que pueden darnos ese fuego, Prometeo. Nadie puede más. Las otras jerarquías no pueden. La jerarquía del sol no puede porque nos incendia. Poseen en la mente, pero no nos puede dar porque nos acabaría. Las jerarquías de la tierra no la poseen ni de la luna, solamente la de los anishvatas. Y las superiores pues no pueden darla porque ya no están en este plano tan cercano. Es lo que dice el estudio de la doctrina oculta. Solamente esa jerarquía. Y es un gran misterio en esa jerarquía, porque son independientes y se pueden oponer a la ley kármica. Qué chistoso, ¿eh? Pero luego son obligados. Después son castigados, por supuesto, cuando castigados. Obligados, sí. Porque alcanzaron la autoconciencia en otro universo y ahora pueden decir, pues no. Como nosotros cuando algo no nos gusta. Pero porque están más allá de la ley. Sí, porque no tienen ni deseos ni pasiones, solamente es mente la jerarquía. Es muy interesante el estudio de las jerarquías y yo les recomiendo que vean los vídeos de Juan Viñas. Hay 4 sobre el tema que vale la pena darles un repasito. Luego, si quieres poner el mundo. ¿Eh? Luego, si quieres poner el mundo. No hay tiempo ahora, pero lo pueden ver ustedes. Pero,
No, pero aquí lo pueden ver. Si quieren, en alguna ocasión lo pueden pasar y las pueden ver. Vale la pena, ¿eh? El repaso que Juan da es increíble porque para mí es excepcional su manera de presentar. Muy entendible y no es complejo. Bien. Bueno, aquí ya estamos al final, ¿no? Aquí están los 4 trabajos. A ver, vamos a ver el resumen de los 4 trabajos. La última hojita, para que no digan que no les dimos papeles. ¿Será por papeles? Será por papeles. Ya no somos sin papeles. Escojan ustedes otra vez uno de estos 4 y después se vuelven a reunir para ya terminar. Pero ahí en la reunión no solamente van a discutir el que hayan escogido, sino de los 3 el que quieren escoger para quedarse a trabajarlo, ¿vale? Y eso les puede ayudar a entender, a ver la labor que quizá en este momento necesitamos desarrollar, vamos a llamarlo así. A lo mejor ser más consciente de los deseos que tengo. Yo creo que una de las condiciones importantes en el trabajo interior es que uno tenga paciencia con uno mismo. O sea, me refiero a que uno entienda que la transformación de la estructura requiere pues, cierta comprensión, cierta paciencia sobre una estructura que ha sido alimentada de una manera por mucho tiempo, o sea, por muchas vidas, de una manera determinada, y que hacer cambios dramáticos, pues, salvo algunos casos que los hay, como decía Krishnamurti, pero que ya por vidas ya venían preparados para hacerlos, la mayor parte de nosotros necesitamos un proceso gradual. Esto de los, se llama en el Katya Upanishad, el autor de la obra, que era un místico hindú, dice que normalmente todos necesitamos el llamado el sendero gradual, que gradualmente, cada quien, porque ni siquiera lo gradual para mí puede ser lo gradual para cualquiera de ustedes, ¿no? Cada quien tiene su ritmo gradual, pero gradual significa ir subiendo escalón por escalón, como en el caso del trabajo por trabajo, para ir transformándonos. El sendero directo es más complejo y está dejado para las almas que ya han trabajado en muchas vidas y ya vienen listos para que en esta entren no es lo mismo subir una montaña de una manera escalonada que subir directo. A eso me refiero. Pero lo importante de este trabajo es que ustedes bosquejen una idea simbólica de lo que pudiera ser en un momento dado importante en este periodo, después de que lo reflexionen y lo estudien. De todos modos, si tienen alguna duda me pueden escribir, no hay ningún problema, aunque de momento yo me voy de viaje, pero probablemente de regreso sin problema podría yo mandarles algo de información. ¿Alguna pregunta? Los que ya lo tienen más definido, si llegaron a una clara definición, como en el caso del taller anterior, muchos llegaron al tema de las limpiar los establos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Quizá porque era muy obvio, ¿no? El tema de los establos, ¿no? Pues sí, yo sé que tengo cosas que hay que limpiar, o sea, es como cuando estamos en casa y vemos que está todo así medio sucio, pues tenemos muy claro que pues hay que hacer una serie de actos para poder dejar la casa de otra manera. Y la persona que se va conociendo, pues se da cuenta de que por más que quiera verlo de otra forma, pues sabe que hay cosas que no debe mantener más tiempo. Sí. En general está muy claro, ¿no? Sí, o sea, yo me doy cuenta que a veces hay ciertas conductas o cosas de mías que, pues, por mucho que puedan ser ligeras, ¿no? Que no hacen mal a nadie, pero a mí me pueden estar afectando, ¿no? Entonces yo debería ser capaz de decir, bueno, voy a proponerme a mi propio ritmo, con mi propia capacidad, ir diluyéndolo o eliminándolo hasta donde yo pueda, ¿no? A eso me refiero. No se trata ya de forzar, de
de amenazar a la gente que si no lo hace se va a perder. No. Eso es, déjenselo a las tradiciones religiosas que ya se encargan de hacerlo lo suficiente. Aquí se trata de que crezcamos, que seamos mejores seres humanos, que seamos más nobles, que nos ayudemos mutuamente, que si podemos, pues ayudemos a los demás, pero tengo que empezar conmigo, yo no puedo dar lo que no tengo, etcétera, etcétera. Y hacemos algún compromiso personal de realmente dar algún paso, ¿no? Y no dejarlo para después, porque hay una tendencia a diluir, la personalidad diluirá un poco lo que me proponga, ¿no? Entonces ojalá no pase desapercibido lo que ustedes trabajaron en este día y medio, más o menos, ¿no? Día y medio, y lo pongan en práctica. ¿Preguntas? El que calla otorga. Bueno, la última imagen es la de ya ven a Juno o a la esposa de Júpiter recibiendo a Hércules en el Olimpo, la abraza. Pues sí, en realidad fue la gran iniciadora de Hércules, la diosa Juno para los romanos y Hera para los griegos, ¿vale? También Júpiter para los romanos y Zeus para los griegos. Esta imagen estaba en Olimpia, en el gran templo de Zeus en Olimpia, que por supuesto lo que queda pues, son los muros un poco, y la imagen, pues como era de marfil y oro, pues desapareció. Pero es una reproducción de lo que los viajeros que estuvieron en Olimpia para los Juegos Olímpicos describían cuando estaban ahí. Bien, ¿les parece que terminemos?